Buenas compañeros, mi nombre es Norma Vitali Matías Lora, matrícula 2018-0017 y en el video de hoy les estaré hablando sobre el módulo 4 que se trata sobre análisis potenciométrico. Este lo encontramos en la página 48 de nuestra guía de trabajo. Específicamente estaremos hablando sobre los fundamentos de la electroquímica y más bien enfocados en la parte de las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones normalmente las encontramos en combustión, en algunos combustibles y en blanqueadores que usamos en nuestro hogar en la vida diaria. Estas pueden darse en un medio acuoso, pero también podemos encontrarlas sin intervención de agua o algún medio acuoso. Primero debemos de saber lo que es un número de oxidación. El número de oxidación lo encontramos en la tabla periódica para cada elemento y es un número que indica la carga aparente que puede tener un elemento al transferir electrones. Para asignar este número de oxidación en el caso de una ecuación, debemos de saber algunas reglas. Entre estas están que en los elementos libres, o sea que no tienen un estado de combinación, el elemento o número de oxidación será 0. Este es el caso que podemos ver aquí en la reacción del óxido de magnesio, en el que observamos que el número de oxidación del magnesio y del oxígeno es 0. Mientras que aquí también podemos ver cómo se aplican otras de las reglas, que son como que el número de oxidación del oxígeno es negativo 2 en la mayoría de los compuestos. Aquí lo podemos ver como oxígeno, al estar acompañado de otro elemento, su número de oxidación será negativo 2. Al igual, aquí se aplica otra regla, que es que la sumatoria de los números de oxidación de dos elementos que forman un compuesto debe de ser 0. Como vemos aquí, al magnesio se le indicó un número de oxidación 2 para que cuando se sumara con el negativo 2 que le refiere al oxígeno, la sumatoria de estos diera 0. Otra regla que podemos ver aplicada es la del hidrógeno. El hidrógeno normalmente tendrá, como vemos en el hidruro de aluminio, un estado de oxidación de 1, pero mayormente este será positivo, a menos que este esté en conjunto con un compuesto binario, como lo es el aluminio. En este caso sería el estado de oxidación del hidrógeno sería negativo 1, que se multiplicaría en este caso con el 3 de la cantidad de átomos de hidrógeno que hay en el hidruro de aluminio. Esto nos daría negativo 3 y al sumarlo con el 3 que le indicamos al aluminio de estado de oxidación nos daría 0. Y así cumpliríamos la regla. Básicamente estas son algunas de las reglas que se deben de cumplir. Pasando a la página 49 podemos ver la tabla periódica donde se ven algunos de los estados de oxidación comunes que tienen algunos elementos. Y así también podremos ver la tarea 35 en los que nombraremos como se ve ahí y también agregaremos los estados de oxidación teniendo en cuenta las reglas que antes les mencioné. En el caso del óxido de calcio, que también es otro de los ejemplos que vemos aquí, se le agregó un 2 de estado de oxidación al calcio para poder balancearlo y que la sumatoria diera 0 en el caso del oxígeno. Luego pasaremos a lo que son las semiecuaciones que encontramos debajo de la tarea 35 en la página 49. Originalmente, en el caso de esta reacción, tendremos la ecuación madre o la ecuación original, en la que vemos cómo el zinc se suma con el sulfato de cobre, separando el cobre y creando sulfato de zinc, para luego pasar a indicar los números de oxidación o estado de oxidación que tiene cada uno de los componentes. En este caso vemos como el zinc en su primera fase o originalmente tiene un estado de oxidación o número de oxidación de 0 y el cobre junto con el sulfato tiene un estado de oxidación 2, el azufre tiene un estado de oxidación 6 y el oxígeno tiene un estado de oxidación negativo 2 que se le refiere al oxígeno, como dijimos en las reglas anteriormente. Lo que hicimos aquí fue que agregamos el estado de oxidación del oxígeno, que es negativo 2, luego
utilizamos el estado de oxidación normal del cobre, que es 2. Y para terminar la sumatoria, como multiplicamos aquí el negativo 2 que le refiere al oxígeno con los 4 átomos que hay de oxígeno, nos da negativo 8. Entonces, para completar, utilizamos el estado de oxidación del cobre, que normalmente encontramos en la tabla periódica, que es 2, se lo asignamos. Y luego el sobrante que nos faltaba se lo agregamos al azufre para que la sumatoria nos pudiese dar 0. De igual manera realizamos el proceso en la parte derecha de la ecuación, en la que el cobre resulta ser el que tiene el estado de oxidación 0 y el zinc tiene un estado de oxidación 2, el azufre 6 y el oxígeno nuevamente negativo 2. De igual manera se realizó de este lado para tratar de nivelar o de llegar a la sumatoria que nos diese 0 en la ecuación, en este lado de la ecuación. Entonces, ya sabiendo esto, volvemos a las semireacciones donde organizamos todo. El zinc al inicio de la ecuación, como ya vimos anteriormente, tenía un estado de oxidación o número de oxidación 0, para luego pasar a tener un número de oxidación positivo 2. Lo que pasó aquí fue que el zinc se oxidó porque perdió 2 electrones, por eso su número subió de 0 a 2. Luego vemos cómo el cobre antes tenía un estado de oxidación 2 y luego pasó a 0. En esto lo que pasó fue que se redujo, por lo que ganó 2 electrones, que pasaron desde el zinc hasta el cobre. Aquí podemos ver que se sumaron 2 electrones. Esto pasa para que la sumatoria del estado de oxidación del zinc más los electrones que le agreguemos, que son negativos, esto es muy importante saber que son negativos, nos dé 0 y así quede igualado con esta parte de aquí. Luego hicimos lo mismo con el cobre, que los 2 electrones que le sumamos, obviamente son negativos, se le sumaron a el número 2 positivo del estado de oxidación del cobre para que nos quedara igualado con el resultante, que es 0. Y así creamos la semireacción o semiecuación. Prosiguiendo con la página 50, con la tarea 36 de la guía de trabajo, veremos lo que es un balance por el método Redox o oxidorreducción, que es lo que llevamos haciendo y explicando todo durante esta exposición. Aquí lo haremos con el óxido de magnesio. En este vemos como el óxido de magnesio, primeramente creamos o hacemos la ecuación, luego pasamos a asignar los números de oxidación o el estado de oxidación, en el que, como dijimos anteriormente, a los elementos que encontramos solos le agregamos un 0 como estado de oxidación o número de oxidación, y luego le agregamos respectivamente al oxígeno el negativo 2 que le corresponde y al magnesio el 2 para que el resultado nos dé 0, como vimos anteriormente. Luego pasamos a la suma de electrones, que fue lo que hicimos arriba en el ejemplo de la semireacción. Y cuando ya tenemos la suma de los electrones que debemos de sumar respectivamente, pasamos a lo que es la multiplicación de los coeficientes de los electrones. Tomamos los coeficientes de los electrones de la semireacción del magnesio y lo multiplicamos con los de la semireacción del oxígeno y viceversa. Como en este caso ambos eran 2 electrones, para poder nivelar la semireacción o semiecuación, lo que hicimos fue que multiplicamos el 2 con cada una de las semireacciones, dándonos como resultado este procedimiento. En este procedimiento lo que hicimos fue la multiplicación, como antes dije, lo que nos dio como resultado 2 átomos de magnesio con valencia 0 y 2 átomos de magnesio con valencia 2, más 4 electrones. Y abajo nos dio 4 electrones más 2 átomos de oxígeno con estado de oxidación 0 y 2 átomos de oxígeno con estado de oxidación negativo 2. Cuando hacemos la sumatoria de todo esto, sumamos semejantes, si existen, en este caso no habían, y nos da esta pequeña ecuación. Esta ecuación nos sirve para agregar a los átomos de cada uno de los elementos
el número que les corresponde. Por ejemplo, a todos los de esta especie, o sea, del magnesio con estado de oxidación 0, se le agregará un 2 delante. A todos los de esta especie por igual y así sucesivamente, dándonos como resultado esto. Aquí podemos ver cómo agregamos los números que correspondían a cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos el 2 a la ecuación original, aquí tenemos el 2 que se le agregó al magnesio con estado de oxidación 0, luego tenemos el 2 que se le agregó al oxígeno con estado de oxidación 0, y así sucesivamente. En caso de que la ecuación, en este caso la ecuación quedó totalmente balanceada, pero en caso de que no quede balanceada totalmente, podemos continuar con el balanceo por tanteo a partir del balanceo que realizamos con el redox. Pero en este caso quedó totalmente balanceada. Así quedan dos ejemplos más que encontrarán en la página 50 que pueden ir realizando en base a este método. Así acaba mi exposición. Muchas gracias.